uno cuando abre los libros de historia, Monty Lama se encuentra con Cristóbal Colón fue un navegante, un cartógrafo, un almirante, un virrey, un gobernador general. Pero al parecer la historia hoy en día está diciendo que hay que ponerle otro título, el título de torturador, el título de un líder esclavizante. De ese Cristóbal Colón que tú no conoces en tu casa es del que vamos a hablar justamente. Y nos vamos a la primera información que se cuestiona cuántas veces habría estado justamente Cristóbal Colón en América. De hecho dice, había estado Cristóbal Colón ya en América antes de su famoso viaje. Estamos hablando por supuesto del viaje de 1492, el 12 de octubre. Hay varias teorías, Monty, que hablan de que él no solamente podría haber visitado antes por la expertise que tenía, la seguridad al momento de navegar, sino que también otros aventuran a decir que él habría utilizado mapas muy antiguos para trazar su ruta, pero calladito. Claro, mapas de los portugueses que eran mucho más experimentados, pero tenían menos recursos, porque recordemos y de los vikingos también. Sí, y que ellos habrían sido los primeros en llegar al continente americano, y que después lo hace Cristóbal Colón con toda el financiamiento y el respaldo de los reyes católicos de España, ¿cierto? Recordemos también que Cristóbal Colón fue uno de los fervientes creyentes y defensores de que la Tierra era redonda. De hecho, él cuando se va a emprender estas nuevas rutas que tenían como fin encontrar nuevas rutas comerciales hacia la India. De hecho, cuando él llega a América, nunca supo finalmente que era América, sino que pensaban que eran como islas de Asia. Y la idea de España siempre fue como expandirse territorialmente y también religiosamente con fines comerciales y económicos. Vamos a repasar esa parte de la historia también, Lama. Yo sé que tú eres como bien seguidor de esa parte de la historia. Sí, más seguidor de Chris Columbus que de Cristóforo Colombo. Sí, vamos a hablar de eso también, porque esta verdadera historia también incluye los fracasos y la decadencia de Colón al no cumplir con las expectativas de la corona española. Claro, convengamos que la historia la escriben los ganadores. Y el 12 de octubre es un triunfo, por lo cual eso es lo que queda de la historia. El resto pasa a un segundo plano. Es como cuando, no sé, pues revisáis, qué sé yo, biografías de grandes artistas o grandes deportistas y todo, siempre están los éxitos y los fracasos siempre se tapan un poco más. A ver, convengamos que Colón era un tipo que conocía muy bien de cartografía y era muy estudioso. No solamente de mapas, sino que también de literatura ligada a la idea del concepto de la Tierra y si era plana o no era plana. Desde Pitágoras y posteriormente Aristóteles, ya se sabe que la Tierra no es redonda. En esa época se hablaba con forma de huevo, incluso después Colón, después de algunos de sus viajes, hablaba que él pensaba que la Tierra tenía forma de pera. Y que era un poco más alargada incluso los polos. Él entendía en esa época, mirando los mapas que habían, ya estaba el concepto del globo terráqueo, por ejemplo. Ya se había enfrentado a esa idea, no recuerdo quién era quien lo había hecho. Se hablaba que estaba África, en un gran continente, Europa y Asia también como tres grandes continentes. Lo que él buscaba eran nuevas rutas comerciales, como decía la Monty. Sin embargo, él entendía que y por eso planteaba la pregunta Michael, si ya había estado en América antes. Él entendía que en esa ruta, por decirlo de manera fácil, en ese camino donde nadie ha querido ir, vamos a llegar a tierra y vamos a encontrar una nueva ruta comercial. Y me parece que ese es el valor que tiene Colón. Es esa como, ¿cómo decirlo? No quiero decir porfía, pero esa ¿tosudez? ¿Sabes lo que pasa? Es que a mí me parece que tosudez es cuando lo haces 1000 veces y te sale una. A mí me parece que él tenía convicción respecto a sus ideas y creía perfectamente en todo lo que había estudiado. Y creo que eso es un punto importante, incluso lo vamos a ver después, como él entendía mirando hacia el cielo, la navegación celestial, como se le llama, entendía perfecto hacia dónde y cuáles tenían que ser las rutas marítimas. También digamos, y esto ya que no está Juan Andrés, en un recuerdo a él, un homenaje lo voy a nombrar, que dentro de la bitácora de Colón al viaje de 1492, habla de que vieron luces debajo del mar. Que esas luces los guiaban, de hecho. Esas luces los guiaban. De hecho, se dice que lo vio la pinta de la Niña de Santa María, y que tenía, si no me equivoco, estaba incluso la velocidad, por decirlo así, en nudos, que llevaba esa luz y que de alguna manera, cuando ya dejaban de ver tierra en ambos lados, que es donde empiezan a amotinarse, esto, digamos las cosas como son, estos reos que llevaban, no de cuello y corbata, obviamente, eso es ya actual, pero que llevaban ahí se le estaban amotinando. Entonces, dentro de toda la mitología de este primer viaje de Colón, incluso se puede hablar de avistamientos ovnis. Eso es súper importante lo que tú dices, porque, a ver,
convengamos en que nunca vamos a tener una verdad 100%. De hecho, distintos historiadores se pelean un poco qué tan real era Cristóbal Colón desde su fecha de nacimiento hasta toda su vida. Y hay muchos historiadores que dicen, ¿sabéis que en realidad Colón no era un cartógrafo muy erudito? No. Aseguran algunos, ojo, esto es como la medicina, todos tienen distintas visiones. Claro, pero algunos aseguran que él agarró y para convencer a los reyes de alguna forma cambió las latitudes, cambió la velocidad, cambió absolutamente todo a una cuestión que tú lo mirabas y decías, ¿y sabéis qué? Esto él está chamullando. Básicamente él lo que está mostrando es un mapa bonito para demostrar que va a llegar a algún lugar donde no tiene idea según esto. Y ahí se genera la primera gran inquietud de cómo él logra conseguir este financiamiento, porque científicamente, empíricamente, con pruebas, no lo consigue. Él lo hace todo hablando, esto según la versión de muchos historiadores. Y hay una teoría que habla de que efectivamente él se habría ayudado con un mapa vikingo. Yo acá lo noté porque mi memoria es Portalano de Vinlandia, justamente, que es un mapa mundi, que es el pilar en el que se asienta la tesis de una remota expedición anterior a la de Cristóbal Colón, vikinga. Y de hecho, ese mapa que está escrito, que después se analizó, en la parte que corresponde a la península del Labrador, muestra una inminente isla llamada Vinlandia y hay una inscripción en latín. La inscripción dice lo siguiente: a ver. Después de un largo viaje desde la isla de Groenlandia, descubrieron una nueva tierra extremadamente fértil y rica que llamaron Vinlandia. Este mapa mucho tiempo se analizó como un mapa previo justamente al viaje de Cristóbal Colón, y algunos historiadores aseguraban que ese era el mapa que él había utilizado, como en buen chileno, por debajo de la mesa. Yo cuenteo, cambio las cifras, qué sé yo, y digo que voy a llegar. Recordemos, como bien tú decías, cuando él va en el primer viaje, de repente todos los que estaban arriba de los barcos, que eran presos, ciertos reos, no era como una élite la que iba arriba de los barcos, empezaron a decir, oye, ya, ¿cuándo vamos a llegar? Y le dieron de plazo 2 días. Y 2 días, si no, vamos a hacer un motín porque acá no hay comida, no hay agua, estamos muriendo de hambre, básicamente, y finalmente llegan. Bueno, en 1974 se analizó este mapa y se comprobó, se estudió la tinta y se dijo, ¿sabéis qué? Este mapa parece que es medio chantel. Parece que esta tinta no es previa a lo de Cristóbal Colón. Y ahí quedó en la duda. Pero hay todavía muchos historiadores que aseguran que ese habría sido un mapa como sustento de este descubrimiento de Cristóbal Colón. Un descubrimiento que deja harto espacio a la duda. Sí, pues hay hartas teorías y hay varias versiones de historiadores que defienden en el fondo sus verdades y sus propias investigaciones, porque de hecho tú lo mencionabas, o sea, se dice que Cristóbal Colón era genovés, ¿cierto?, de origen italiano. Claro, se dice que era genovés, no se sabe. Sí, pues no se sabe. Yo les quería contar una teoría, ojo, teoría, que dice que probablemente Colón habría sido catalán. Yo, las veces que he estado en Cataluña, en distintas partes, en distintas ciudades, personas me han contado esta historia. Y ayer me dediqué un poco a investigarla y claro, de hecho, Cristóbal Colón, se dice, se habría llamado Cristòfor Colom, en catalán. Y que él habría zarpado no del puerto de Palos, sino que de Pals. Pals, una localidad que está en Girona, en Cataluña. Y que en el fondo esta historia habría sido modificada en el tiempo con fines políticos. Entonces, esto lo defiende mucho el Círculo Catalán de Historia, en donde también cuentan que Cristóbal Colón no habría pertenecido a esta familia un poco más de clase media, de tejedores, ¿cierto?, sino que habría pertenecido a una familia de la burguesía, que de hecho él era un tipo que era como bien en cuanto a clase social, tenía cierta educación, y que incluso se han encontrado manuscritos de la época en donde Colón los habría escrito en catalán. Entonces, hay como todo un enigma, y los historiadores como que defienden estas distintas posturas, claro, para poder llegar al origen de este hombre que ni siquiera se sabía cuánta edad tenía, porque se hablaba que en ese momento tenía 40 años, que después falleció como a los 55, pero todo eso como siempre en torno a los misterios que hasta el día de hoy yo creo que se siguen peleando como esas versiones. Oye, uno de los grandes misterios, Lama, y esto uno ya que lo venía escuchando desde el colegio, era ¿por qué le dieron el financiamiento? ¿Por qué le dan el financiamiento a un Cristóbal Colón? Ya... Era coqueto igual. ¿Ah? Era coqueto él. Era coqueto. Él no era... A ver, sí, no pertenecía, como bien nos decía Monty, a esta élite poderosa que podía decir, oye, vengo acá, finánciame todo esto. Él tenía que tener un buen tollo, un buen chamún. Sí. Finalmente, para que le pudiesen entregar este financiamiento, que si bien en el primer viaje no fue tremendo, como decíamos, habían reos, como que lo peor de la sociedad un poco, lo subieron, no creían mucho, pero hay un financiamiento.
Y hay muchos historiadores o profesores de literatura que se sustentan en una teoría que por lo menos yo la vengo estudiando, escuchando desde el colegio, y ayer me dediqué a estudiarla, que tiene que ver con una posible relación amorosa entre Cristóbal Colón y la reina Isabel la Católica. Ah, mira. Algo que uno podría decir puede quedar en cagüín más, cagüín menos. Hay una profesora, chiquillos, una profe estadounidense de literatura hispánica que se llama Estelle Irizarry, le voy a decir Estelle, la profe Estelle, que ella se dedicó a analizar, y de hecho escribió un libro hace no mucho tiempo, que se dedicó a analizar una carta en particular de Cristóbal Colón a la reina Isabel la Católica. Esta carta, a diferencia de la mayoría de las cartas, esta es una carta que él solo le escribe a la reina Isabel la Católica. La mayoría de las cartas que tenían que ver con financiamiento, que tenían que ver con avance, se le escribía a ambos, al rey y a la reina. Se dirigía a ambos. Esta vez solamente es una carta escrita hacia la reina, que de hecho ellos usaban como intermediaria, según esta investigación de esta profesora, a la ama de llaves, Juana de la Torre. Lo utilizaban como intermediaria. Y a veces él le escribía cartas al ama de llaves, dedicada a Juana de la Torre, pero analizando la letra va dedicada a la reina Isabel la Católica. Y en esta carta en particular, que es una carta del 1501 aproximadamente, hay ciertas, posterior a los viajes, posterior a los viajes, hay ciertas líneas que esta profesora analiza como lo que quiso decir entre líneas para asegurar que él era un amante de Isabel la Católica y que además tenía una especie de obsesión por ella. De hecho, hay dos frases que yo saqué acá. Ella dice, la profesora explica que la carta fue escrita por Cristóbal, aunque no sabemos con certeza si llegó a su destinataria, pero sí certeza que la carta la escribió Cristóbal Colón. Y hay una frase que ella destaca mucho en su libro que dice lo siguiente, abro comillas: las llaves de mi voluntad yo se las di en Barcelona. La profesora se refiere a que Barcelona efectivamente fue un lugar en el que ellos se habían encontrado, y curiosamente se había encontrado él con ella, más no el rey, solamente ella con él. Eso habría estado chequeado. Y cuando ella dice las llaves de mi voluntad, ella lo asocia en base a mucho estudio, ya yo lo estoy diciendo en forma simple. La llave de la voluntad, la llave es una herramienta que te abre puertas y que tiene que ver con la penetración. Y ella lo dice en su libro, lo explica, que es una especie de metáfora del juego sexual entre él y ella. También ella explica que Cristóbal Colón no podía ser muy explícito en todo esto porque había de alguna forma un cierto miedo a que alguien más pudiese revisar estas cartas. Y hay otra frase que ella destaca que dice: yo soy de continuo pensando en su descanso, donde ella, tras varios análisis, estima que esa frase tiene que ver con una obsesión amorosa que venía de parte de Cristóbal Colón hacia la reina Isabel la Católica, más no pudo confirmar en su investigación si esa obsesión y ese amor también venía de regreso de parte de Isabel la Católica. Pero sí se cree que ese era uno de los motivos por los cuales ella le ponía tanta confianza y le daba tanto dinero. O sea, puede ser. Yo creo que Colón tenía, no sé, más verso que Benjamín Vicuña. Un seductor del habla como ninguno. Sin embargo, más pensiones que Vicuña. Claro, creo que era un hombre de convicciones, y cuando tú tenías la convicción que tenía Colón, sin duda lo podía llevar incluso a tratar de enamorar o involucrarse románticamente con la reina Isabel. Bueno, convengamos que también la católica y todo lo que tenga que ver con católicos, católicas, siempre hay engaños, siempre hay como cosas de este tipo, así que tampoco me llamaría mucho la atención. Sin embargo, creo que también hay un punto. Él, después del primer viaje, se transforma en una celebridad. Es como el influencer de moda para la gente que nos está viendo más joven. Entonces creo que también ese estatus cambia la manera en que lo ve la reina y cambia la manera en que lo ve el resto de la población. Es como... Eso después de que ya descubrió algo. Exactamente. Pasa a ser... ¿Sabes lo que pasa? Es como... Lo voy a llevar al cine. Hay directores que de repente han hecho una buena película y logran que les financien 10 malas películas después. Pero no importa, porque todavía está en sus papeles que hizo esa buena película, por lo cual la gente piensa que puede volver a ocurrir. Lo mismo creo que pasa con Colón. Hizo un muy buen viaje y le siguieron financiando los 3 posteriores porque pensaban que iba a volver a pasar algo. Y creo que en esa apuesta es donde termina fracasando sin ninguna duda, porque no es que haya perdido la convicción, pero cuando tú te transformas en lo que se transformó él para la época, comienza la ambición. Claro. Y la ambición es la que termina siempre rompiendo el saco. La ambición de llegar más lejos, la ambición... Incluso Colón tenía la ambición de encontrar una nueva ruta hacia China, voy a decirlo en palabras muy simples, casi para pillarlos desprevenidos y entrar por la espalda. Entonces... Eso te demuestra que lo que a él le interesaba era eso,
y no tenía ningún problema en ocupar cualquier medio para conseguirlo. Creo que eso es súper importante. Incluso te lo habla desde el punto de vista de cuando acepta que vayan reos dentro de las carabelas, cuando acepta que le ponga a los capitanes para su tercero o último viaje, donde no tiene ninguna injerencia en el fondo en la misión que se está realizando. Entonces creo que también como un buen triunfador, era un ególatra, y esa ambición es la que termina apareciendo. Mira, es tanto así que cuando vuelve al español, lo vamos a ver después, incluso se pone déspota. Y eso te demuestra los cambios y cómo fueron cambiando las convicciones y las ideas de Colón respecto a lo que estaba haciendo. Entonces, cuando tú me decís que posiblemente un romance, yo te digo, ¿sabes qué? Yo creo que sí. Y que, o sea, si uno lo analiza ahora y hacemos un comparativo como con la conducta del ser humano en relación a lo que tú mencionabas, Lama, claro, o sea, un hombre que tenía quizás una idea, un sueño, una meta, una convicción, que lo respaldan, que llega, que lo logra, que regresa justamente a Barcelona y lo reciben así. Él, de hecho, la historia dice que él quería besar los pies de los reyes y los reyes les dicen, no, por favor, siéntese aquí al lado de nosotros. Entonces, ya le había besado otras cosas a la reina. Y un año después, en 1493, la reina lo financia nuevamente, le pone más barcos, le pone más gente y lo manda nuevamente al continente americano, sin que él supiera que era América. Primero llega Haití, que es la española. Sí, Haití, la española, República Dominicana y también Cuba, a todo ese sector. Entonces, claro, la reina Isabel lo manda con un cometido, con una misión. O sea, tú vas, pero trata bien a los indígenas que están allá, porque él los describió como personas amables, pacíficas, humildes. Entonces la reina, lo que cuenta la historia, por favor, regresa, pero trátalos bien. Y él va con todo este respaldo, con toda esta convicción, con más poder, llega allá y empieza a ver que allá podía sacar provecho, que podía tener oro, que podía tener poder. Se da cuenta que estas personas de pueblos originarios, en un principio que eran amables, él como que se empezó a aprovechar de eso también. Sí. Entonces al final terminamos conociendo la historia, saliendo toda la parte negativa de este personaje que se vuelve un bárbaro, que se vuelve súper autoritario y que llega finalmente a un lugar que ya existía. Porque también cuando estamos hablando y decimos Colón descubrió América, es también un poco invalidar, creo yo. Es que también es invalidar la existencia de una historia previa. Claro. Ahí ya existía un territorio, ya existía una civilización, eso ya existía.